Auspician este programa empresas con responsabilidad vial. Sanatorio Mautone, cada vez más cerca. BIOS, Escuela de Diseño y Comunicación. Intendencia Departamental de Maldonado. COPSA, Línea Este. Gomería El Rey. Letras del Este, Comunicación Visual. Julio Selman. Macromercado. Parrilla y Restaurant El Tonel. Empanadas Las Tucumanitas. Audio del Este. Alquiler de equipos. Santa Rosa Punta del Este. Taller Gospodinov. Y Diluso Motos. Bienvenidos a Conciencia Vial, es un gusto como siempre reencontrarnos con ustedes semana a semana. El tema de hoy puede a priori parecer muy complicado, pero vamos a tratar de hablar bien claro, porque tiene que ver con nueva reglamentación en el tránsito. Tribunales de falta y además lo que significan los plazos que se van cumpliendo para la ley 19.061. De eso estaremos hablando en instantes nada más aquí en Conciencia Vial. Pero antes, y como siempre, comenzamos con el consejo del día. Presenta este espacio COPSA, más y mejores servicios al este, todo el día, todos los días. COPSA, Línea Este. Es obligatorio para todo vehículo automotor el uso de la luz baja, luces cortas, encendidas en forma permanente. Recordemos siempre, uso obligatorio de luces cortas en todo momento. Presentó este espacio COPSA, más y mejores servicios al este, todo el día, todos los días. COPSA, Línea Este. Y para hablar del tema de hoy es un gusto recibir en este ciclo, porque la hemos tenido el año pasado, a Gaby Nencina, la doctora Gaby Nencina. Bienvenida, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Voy a presentarte nuevamente porque ella es coordinadora de la Cámara Jurídica de la UNACEB, que es la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Hace más de 20 años que trabaja en el tema, tiene amplia experiencia en lo que es tránsito y transporte, en todo lo que hace a la reglamentación, normativas, en fin. Es una persona que técnicamente es muy buena. Nos gustó el año pasado porque además entender las leyes es muy difícil, pero con ella van a ver que es mucho más fácil. Con esta presentación después me jugué. Sí, vamos a tratar entonces. Tenés que hablar en lenguaje llano y claro. Totalmente, vamos a hacer lo posible. Porque para los que conducimos se vienen nuevas normativas. Una de ellas es más genérica, va más allá de lo que es la conducción, de la seguridad vial, que es las faltas, lo que es la norma jurídica referida a las faltas que podemos cometer, que puede ser en el ámbito deportivo, en fin. De eso no vamos a hablar estrictamente de lo vinculado a lo que nos convoca a nosotros, que es la seguridad vial. Y después vamos a hablar de lo que es la ley 19.061, porque comenzó hace pocos días a regir. Quizás el término no sea regir y ella me va a corregir, porque falta todavía una reglamentación. Pero de ese tema hablamos más adelante. Empecemos por esta nueva normativa jurídica que tiene que ver con las faltas. Exactamente. ¿Cómo lo definimos? Y bueno, es una ley que se incorpora en el Código Penal, en lo que hace el capítulo de faltas, es la ley 18.120, y viene a plantear una discusión que se venía dando en nuestro país en el tema de, bueno, ¿persisten las faltas o no? Y ahí se entendió la necesidad de darle esa composición amplia que tú referías, que tiene la ley esta, porque está pensada no solamente en el tema de seguridad vial, sino en otros lugares donde se hace necesario establecer códigos y comportamientos en lo que hace a nuestra interacción en determinados espacios públicos. Digo, en las vías de tránsito es otro de los espacios en los cuales entonces se focaliza esta ley. En lo que hace a las figuras que contempla la ley especialmente, se focalizó, esto es un proyecto del Ministerio del Interior, un proyecto de ley planteado por el Ministerio del Interior, y en alguna de las, las propuestas que se realizan desde lo que hace a las infracciones de tránsito, la UNACEB estableció algunas pautas que nos parecían importantes a nosotros, como era, por ejemplo, focalizarnos sobre el tema velocidad, sobre el tema alcohol, sobre el tema picadas, sobre el tema, incluso el tema de la ausencia de documentación. O sea, hay como algunas, digamos, figuras que ya la UNACEB lo venía trabajando
y que se recogen entonces en esta ley de falta. Sí, que tiene un cambio sustancial, ¿no? Porque antes se entendía que la falta era a veces una sanción económica. Exacto. Ahora no va más lo de la sanción económica, esto tiene que ver con eso de devolverle algo a la sociedad, que es la sanción a través del trabajo comunitario. Perfectamente, o sea, esa es una de las propuestas que veníamos trabajando también desde el UNACEP, es que en definitiva lo que procuramos es que realmente se vea como la oportunidad de poder realizar una tarea o un trabajo vinculado con el tema de la falta, pero que el ciudadano entienda que de alguna manera está haciendo eso que tú decías, ¿no? Devolviendo a la sociedad en lo que hace al daño. El trabajo comunitario está definido dentro de la ley, dentro de la misma ley, está dando las pautas, digamos, cómo se tiene que encuadrar ese trabajo comunitario. Y es muy interesante, digo, porque es una experiencia que se venía dando en algunas sedes judiciales, algunos jueces ya lo venían implementando, el hecho de que para determinado tipo de situaciones el plantear, por ejemplo, que concurran a la intendencia, a que asistan a determinado tipo de cursos, de charlas, o sea, ya venía el Uruguay y a nivel judicial incursionando en este tema, pero que ahora realmente lo tenemos por una ley nacional que tiene una serie de garantías que también es bueno que lo sepa el ciudadano, pero que también es importante que sepa que si no realiza el trabajo comunitario, el equivalente no es la sanción pecuniaria, sino la pena de privación de libertad. Claro. ¿Esto está vigente ya? ¿En qué estado está esta ley? ¿En qué estatus tiene la ley? Sí, entró el 8 de septiembre entró en vigencia y ya tenemos algunos casos en el país que han sido derivados a la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, que es la que está a cargo de la supervisión y regulación del cumplimiento de los trabajos comunitarios. ¿Qué te parece si vamos entrando en los casos puntuales? Para explicarle a la gente qué fue lo que cambió. Es decir, si yo hago algo, ¿es una falta o no es una falta? ¿Estoy cometiendo una falta? ¿En qué casos, por ejemplo? Ahí está. Creo, el primer tema que es importante destacarlo es lo que hace a la ingesta de alcohol por encima del límite legal. Nosotros tenemos una ley de tránsito que habla de 0 de gramos de alcohol en sangre para los conductores de determinado tipo de vehículos, ¿no? O sea, por ejemplo, taxis, remises, ambulancias. Antes de que entres en el tema, porque hace unos días por un tema de un jugador de fútbol se habló cualquier cosa en los medios, el 0,3 para el que no es profesional, es 0,3 gramos de alcohol en cuánto de sangre. No. ¿Cómo es la medida? Porque hubo unos líos bárbaros, en algunos lados pusieron 30, que tenía 3,1, en otros... Sí, no. A ver, ahí hay varias cosas. Primero, la Ley Nacional de Tránsito no habla de conductores profesionales y amateur. O sea, cuando hablamos de conductores de determinado tipo de vehículos, como por ejemplo, conductores de taxis, remises, de ómnibus, de mercancías peligrosas, de carga, etcétera, le decimos, o sea, lo que dice la ley es que no puede tener ninguna presencia de alcohol en sangre. Cuando nos vamos al resto de los conductores, que ahí sería de autos, camionetas, motos... Mal dicho, le llamamos los conductores de libreta amateur, que no existe. En ese caso lo que habla es de 0,3 gramos de alcohol en litro en sangre o su equivalente en términos de espirometría. Cuando se habla de este concepto es 0,3 gramos de alcohol que tiene toda una... Digo, esto es ideal para una pregunta para un médico, pero digo, tiene toda una serie de equivalencia en lo que hace a la cantidad de alcohol presente en nuestro organismo. Claro. Esto es un parámetro. Es un parámetro, ahí Perfecto, no es una cantidad exacta, pero es 0,3 gramos de alcohol en un litro de sangre. Claro, y si hablamos de decigramos, obviamente van a ser 0,31, o sea, ese tipo de... Por eso creo que tuvo la confusión de 3,1 gramos, lo pasaron a 31 decigramos. Claro, era 3,12. Digo, por eso es el tema. Ahí está. Y lo pasaron cualquier cosa. Pero volvamos al tema. 3,12 decigramos. ¿Y qué pasa ahora si alguien está por encima del 0, si está conduciendo esos vehículos, lo que no puede, o el 0,3? Sigue siendo una sanción administrativa hasta 1,2. 1,2 gramos. La sanción administrativa, me estás hablando 6 meses sin libreta. Suspensión, los 6 meses, o sea, la suspensión por lo menos de 6 meses a un año la primera vez, o hasta 2 años la segunda, o en caso de reincidencia, la multa económica, el retiro de la licencia. O sea que son 3 sanciones, por decirlo de alguna manera, administrativa. Ahora, cuando está por encima del 1,2, lo que establece la ley es que esa persona va a ser derivada al ámbito judicial. Esa persona en el ámbito judicial va a tener todo un proceso en el cual va a tener una audiencia ante el juez con elementos de prueba, y digo, incluso ahí es muy sumaria este proceso. Digo, no quiero todavía entrar en la parte del proceso, pero sí hacer referencia al tema de la falta. La de alcohol, digamos, entonces tiene este cariz diferencial en lo que hace al ámbito administrativo con el ámbito judicial. Después tenemos la de velocidad,
La ley habla del doble de la permitida. O sea, cuando se circula el doble de la permitida, entonces, ahora, ¿qué pasa? Que puede haber determinadas franjas en las cuales está en infracción administrativa, pero no todavía en el doble de la permitida. Y en ese caso, entonces también hay una diferenciación entre una esfera administrativa y una esfera judicial. En una zona que es a 60, si yo voy a 85, ahí está. No voy a la parte de la falta. Si voy a 120, ahí está, exactamente. Ya me transformo en alguien que cometió una falta. Ahí está. Después tenemos lo que hace picadas, y ahí es el que participa en la picada y que va a ser derivado. Acá sí no hay una etapa, digamos, intermedia como está planteado. Ahí cuando yo leí la normativa me quedó en duda qué es participar de una picada. Bueno, esto se planteó como discusión, participar directamente, ¿Es el que está corriendo o el que está mirando también está participando? Claro. Sin duda el que participa directamente corriendo está, digamos, configurando, ese queda claro. Me quedó la duda del otro. Claro, nosotros en nuestra concepción, incluso en la propuesta que habíamos hecho originalmente, involucrábamos a varios actores en esa, digamos, en esa unión de actores que se necesitan para el tema picadas. Era, digamos, desde el tallerista que arregla la moto, el que, por ejemplo, genera la apuesta dentro del circuito, o sea, el que está llevando la apuesta en definitiva. Podría ser el que convoca por las redes sociales también. Claro, digo, hay un amplio espectro. Vamos digamos, a esperar a las primeras sentencias judiciales a ver también un poco... ¿Hasta dónde involucra los jueces, la ley? Claro, ahí está cómo lo analizan, ¿no? Porque es importante que en esto, digo, es el Poder Judicial el que va a hacer la valoración y la evaluación y cómo va a aplicar la ley. Esta sí no tiene un camino intermedio. No. Es el que participa, ya claro, es falta. Ahí está. Después, no es que iba más o menos rápido, más o menos lento la picada. No, exacto. Más o menos configuró en forma inmediata. Ahí está. Ahora, después tenemos la persona que conduce estando inhabilitado o suspendido. Y acá hay también una suerte de situaciones en las cuales queremos, por un lado, tranquilizar, pero por otro lado decir, ¿no? O sea, obviamente que no es el que se olvidó la licencia, ¿no? Claro. O sea, no es el que tiene el permiso de conducir. Se tendrá una multa. Ahí está. Ese es un tema que se sigue, bueno, se trabaja a nivel administrativo, porque cuando pasa eso, uno después acredita que tiene la licencia y le cambian el artículo y en realidad queda una sanción pecuniaria menor. Sino que es la persona que estando inhabilitada realmente, que puede ser porque, por ejemplo, le retiraron por una alcoholemia. Sí, o el de las motos que nunca sacó libreta, porque teníamos un porcentaje altísimo de gente que no saca libreta. Exactamente, o sea, estamos hablando de esas situaciones, la persona que no hizo ni nunca obtuvo un permiso para conducir para ese tipo de vehículo en vía pública, o sea, la persona que no está habilitada para ese tipo de vehículo. Eso es una falta directamente. Eso es una falta, o sea, por ejemplo, el que no tiene la licencia de moto y tiene la de auto, en realidad sigue configurando si está manejando una moto. Porque en definitiva, por más que tenga otro tipo de licencia, no es la licencia para esa categoría. Claro. Para esa categoría, porque por ejemplo también pasa si alguien que por ejemplo está autorizado para transportar 9 pasajeros va con 12 en una camioneta más grande. No, eso ya son disquisiciones, digamos, menores. O sea, no, claro, ahí está. Acá es, digo, donde se focalizó el espíritu. No se sacó libreta, se le sacó la libreta. Principalmente, donde la raíz del origen de este artículo en realidad estuvo cuando, en bases estadísticas, se verificó, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo tenía una cantidad de situaciones y lo planteó la propia Intendencia a esta situación, nos lo trasladó, estoy hablando del anterior director de tránsito, de que tenía un problema real en Montevideo porque detectaban cuando realizaban controles de perimetría en la vía pública que los conductores no tenían licencia. Claro. Y claro, en el momento, esa es la argumentación, pero cuando uno va hasta la parte administrativa, cuando empieza con el ingreso de lo que es la sanción, ahí detecta, pero no, esta persona lo que pasa es que se le retiró la licencia. Claro. Entonces, esa figura es una figura mucho más grave si uno se pone a analizar porque es una figura de desacato. ¿Y está en igualdad de condiciones el que nunca sacó libreta con el que le sacaron la libreta por alcoholismo y reincide? Si por ejemplo le da una espirometría positiva, eso no lo sabes en la ley, no lo marca. No, el tema de esa situación no. Eso será una puede ser un antecedente, claro, puede ser una valoración. O un agravante. Claro, que lo evalúe el juez al momento de analizar todos los antecedentes del conductor, le puede jugar en contra. A favor, sí, en contra de eso puede ser a favor de alguna otra cosa, porque también, digo, el no tener antecedentes, digo, claro, que la persona no registre faltas, sí. Digamos administrativas, ¿no? Sigamos con las faltas. ¿Qué otra figura puede ser una falta? Después tenemos la conducción sin casco, eso fue un planteo que se realizó desde el Parlamento, o sea, que aquel conductor que conduzca entonces en vía pública, es detectable. Sí. Esto es para motos y bicicletas, porque después vamos a hablar de la otra reglamentación de la ley. Claro, sí.
acá la ley habla del tema de las motos. O sea, nos quedamos ahí, ¿no? Digo, o sea, estamos hablando de... No dice vehículos que requieran casco, porque si no ahí incluiría la bicicleta. Sí, no, conducción de vehículos motorizados sin casco protector. El que viaja... Pero lo que pasa es que hace la remisión al artículo 7 de la ley 19.061, y ahí tenemos todo un tema planteado, porque la remisión que hace de la ley 19.061 después la remite al artículo 33 de la ley 18.191, y el artículo 33 es el de casco para moto. Entonces tenemos un tema ahí que bueno... Por ahora la sanción entonces parecería que falta sin casco en moto. Eso es lo que uno ve cuando ve las remisiones que hace dentro del texto, más allá de que uno a veces le gustaría mucho más claro, pero hay una remisión a un artículo que hace referencia exclusivamente al casco para moto. Eso no significa que alguien pueda interpretar, digo, a nivel judicial. Sí, sí. Digo, eso es otra sí, cuando cosa. hablamos de moto, incluimos cuatriciclos también. Motos, motocicletas, todo vehículo abierto. En realidad la referencia puede ser el concepto de similares cuando decimos motos, ciclomotores, motocicletas, cuadriciclos, pero siempre que estemos hablando de vehículos abiertos. Claro. Porque hay una remisión a una norma técnica en Uruguay, que es la norma 650 del 81, esa norma hace justamente la disquisición del uso del casco, es la norma técnica que tenemos en Uruguay, para los vehículos abiertos. Sí, porque hay unos areneros que uno ve bastante modernos y bastante lindos que andan a veces por acá, por Punta del Este, en verano frecuentemente, sí. Pero tienen la barra antivuelco y nunca he visto a nadie con casco, ni sé si te exigen casco. Sí, no, es que eso, Calculo que no deben necesitar. el tema cuadriciclo, que en realidad ya lo estamos viendo, que algunos departamentos ya lo tienen reglamentado, ya están como planteándose las situaciones de que, bueno, deberían circular solo en la zona, digamos, turística, y se está planteando como toda una adquisición. Es algo que se está definiendo ahora a nivel de Mercosur, justamente porque tanto Argentina como Brasil prohíben la circulación en vía pública de los cuadriciclos. Y la libreta es la de moto. Y ahí viene, depende... Porque queda medio perdido. Claro, es que... En Uruguay está perdido la legislación. Es que justamente nosotros tenemos, dentro de la ley 19.061, tenemos la primera incorporación del tema cuadriciclos para ir tratando de ajustarlo. Si bien es cierto que se está trabajando a nivel de Mercosur para tener una postura a nivel Mercosur del mismo tema, ¿no? Vayamos, no sé cuántas más, creo que ya hemos recorrido todas. Y queda una, que es el artículo 2, que habla en el caso de agravio u omisión de asistencia a la autoridad. El que agraviara a la autoridad legítimamente investida. Y ese es un artículo que tiene su espíritu y se planteó así en su momento, es lo que tiene que ver con el sistema de autoridad en Uruguay y la falta de respeto que el mismo genera muchísimas Cuando lo veces. decís que es en el artículo 2, porque en realidad esto es genérico. Sí. Esto es aplicable para el que en el deporte obvio. lo insulta, es aplicable al que en el tránsito lo Totalmente. insulta. Está un poco por fuera de lo que es el paquete de Sí, seguridad vial. es general. Porque es general. Es general. No, es cierto que desde la UNACEP teníamos un artículo planteado que hacía referencia al tema de que hay que agraviar a la gente de tránsito. Lo que pasa es que acá quedó dentro del concepto general del concierto de faltas total, ¿no? Perfecto, la gente yo creo que entendió ya, yo lo entendí, cuáles son las faltas. Después me imagino que estarán preguntando, sí, bueno, esas son faltas, ¿y qué sanción me corresponde por las faltas? Bien. Entonces ahí entramos en algo más difícil porque no son el mismo grado de sanción, pero ¿qué pasa? Bien. Cometiste una falta y... Bueno, se comete la falta y se comunica a la justicia. Es el Poder Judicial, o sea, acá tenemos los jueces departamentales de paz de todo el país y los jueces de falta en Montevideo. O sea, nosotros no quedas detenido. No. O sea, acá lo que se hace es informar a la justicia. Acá se ponen antecedentes, se informa al juez, ya sea telefónicamente, mediante oficio, denunciando, digamos, formalmente el hecho de que hay una situación que configuraría una falta. Lo que pasa es que hasta que no lo diga el juez, todavía estamos en una etapa en la cual se le está... Sí, preproceso. Ahí está. Proceso. Cuando está dentro del proceso, ahí este es un proceso muy sumario, muy escueto, muy acotado en los tiempos. El juez toma conocimiento y tiene un plazo de 10 días para fijar una audiencia. Son tribunales específicos, además. Bueno, en Montevideo son tribunales específicos. En el resto del país realmente se le sumó... Lo cual puede ser un problema para esa... Exacto. Para que sean expeditivos. No nos olvidemos que desde la UNACEP venimos propiciando la creación de una justicia especializada, más allá del tema de que, estamos en una etapa de proceso, pero sabemos y somos conscientes del trabajo que tienen los jueces, tratando los asuntos y se le suman regulares. Estos casos. Claro, y se le suma esta además con el apuro de, mire que tengo a alguien por esta falta, me lo tiene que resolver rápido. Exacto, que no tiene tampoco todos los tiempos, sino que se le plantea, bueno, 10 días tiene que realizar la audiencia, después
puede generar una segunda audiencia con una prórroga, por ejemplo, porque se está diligenciando la prueba, porque falta algún elemento, pero son 5 días más y dentro de las 24 horas de la audiencia tiene que dictar sentencia. Y allí hay un margen, porque así vamos redondeando este tramo que estamos ya cerrando el bloque. Hay un margen allí entre 7 y 30 días de tareas comunitarias. Lo que fija el juez es, bueno, tiene que realizar, usted cometió tal falta, va a tener que realizar, no sé, 12 días de trabajo comunitario. Y ahí el asunto es, bueno, con el propio infractor establecer que ese trabajo comunitario sea ajustado en lo posible al tipo de falta que se comete, es lo que plantea la ley, o sea que se supone que si se cometió una falta vinculada al tránsito, el trabajo comunitario debe estar en la medida de lo posible, plantea la ley, asociado a ese tipo de falta. Sí, devolviendo en el lugar en donde cometí el Exacto, ilícito. sí. Tenemos mucho más para hablar, pero vamos a estar con Gaby en minutos nada más retornando. Pero antes, y nos vamos a la tanda, vamos a estar después de la misma con Eugenia González Presto, que es de la Fundación Gonzalo Rodríguez, con quien ya habíamos estado, ¿no? Pero nos había anticipado que iban a estar en Maldonado, estuvieron en Maldonado con los puntos de control, como así se llama, dando charlas y enseñando cómo se debe colocar la silla para los más pequeños, un tema que ellos han trabajado mucho, que en algunos puntos lo hacen en forma permanente, y esto es una manera de salir al interior y explicarles, bueno, mire, esto se trabaja así, la silla tiene que ir colocada de tal manera. Estuvieron por acá por Maldonado y Conciencia Vial estuvo allí. Y también vamos a ver lo que es el segmento dedicado a la prevención de la mano de Sanatorio Mautone. Pausa y ya volvemos con eso y mucho más aquí en Conciencia Vial. Recuerda colocarte el casco antes de comenzar a conducir. Utiliza siempre el señalero al momento de adelantar a otros vehículos, al tomar un desvío o en caso de cambiar de carril. Diluso Motos. Patrocinamos el respeto en el tránsito. Gomería El Rey. 4 décadas de experiencia marcando un camino de responsabilidad, honestidad y atención personalizada. Neumáticos, baterías, llantas, audio, balanceo, alineación, tren delantero. Gomería El Rey. Un clásico de verdad. Unite a la movida antiaccidentes. Si andás en moto, usa casco. No adelantes por la derecha, no cruces con roja y manejá siempre a una velocidad que te permita frenar ante cualquier imprevisto. Hacele dedo para arriba al buen manejo. Maldonado se une por un tránsito responsable. Maldonado, contigo está mejor. Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental. Apoya ANCAP. A la hora de invertir en seguridad, no improvise. Los programas de seguridad vial de CEPA le brindan las herramientas adecuadas para prevenir los siniestros en el tránsito de su flota de vehículos, eliminando los costos que los mismos generan. 23 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Volvieron las tucumanitas, las verdaderas empanadas de Tucumán, que se comen con las piernas abiertas, de la mano de su dueña Ángeles Olivera, a su casa. Avenida Francia, Torre del Triángulo, Parada 2, en su único local. Delivery 4249-7388. Julio Selman, liquidación final. Sí, escuchó bien. Julio Selman, liquidación final. Con descuentos desde un 30 hasta un 60% en toda su colección 2013. Aproveche. Julio Selman, liquida hasta agotar. El 66% de los fallecidos en accidentes de tránsito en ciudades iban en moto. Muchos de ellos eran jóvenes, jóvenes de todo el país y de todas las clases sociales. Jóvenes que cargaban combustible en las estaciones ANCAP, en las Petrobras o en las ESO. Por eso nos unimos. Para decirte algo. En lo que estamos todos de acuerdo. Sin casco no vas a ningún lado. Usalo siempre. Bien abrochado. Y tu acompañante también. Casco. Causa común. El restaurante El Tonel. Los mejores precios de Punta del Este, el mejor sabor y la mejor calidad. Parrilla, pastas, pescados, mariscos. Abierto todo el año. Calle 30 entre Gorlero y la 20.
Taller Gospodinov, servicio oficial Renault y Nissan, mecánica en general, chapa y pintura, todas las compañías de seguros, Avenida Roosevelt y Parada 14. Nuevo Nissan Note. Para todo lo que somos. Nissan Innovation that excites. Santa Rosa, Punta del Este. Concesionario Renault y Nissan. Avenida Roosevelt, Parada 14. BIOS, Escuela de Diseño y Comunicación. Centro Certificado Autodex. Arquitectura de Interiores. Diseño de Interiores. Profesional en diseño técnico. Hiperrealismo y animación. Diseño de espacios verdes. www.bios.edu.uy. Algún día te vas a avivar, no lo inventamos nosotros. Viene de tiempos inmemoriales. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Y deberás crecer, sabiendo reír, sabiendo llorar. Y deberás vencer todas las barreras que te impidan seguir. Y deberás saltar por ti mismo para recuperar en la vida un lugar. Centro de Rehabilitación de Adultos, Cerema, para recuperar un lugar en la vida. Bueno, nosotros lo que hemos estado haciendo en estos días aquí en la ciudad de Maldonado son charlas a diferentes sectores, público objetivo, que son transportes escolares, el área de salud, el área educativa, con la escuela número 2, el Instituto de Formación Docente de Maldonado y también con el área de la inspección departamental, así como charlas a fiscalizadores. Todo esto en relación a seguridad vial infantil y la promoción del uso de los sistemas de retención infantil en el marco de la Ley 19.061 que se aprobó el año pasado. Las charlas de fiscalizadores se realizaron tratando varios temas, como por ejemplo, primero cuál es la situación global de la seguridad vial y luego dando pautas sobre mejores prácticas para el traslado de los niños, el uso de las sillitas, el transporte escolar a su vez, el tema de la norma técnica, los cinturones de seguridad, los diferentes grupos de sistemas de retención infantil que existen y las formas de anclaje, o sea, de la instalación de esos sistemas en los vehículos. A su vez, en el caso del área educativa, lo que se realizó fue una presentación de una aplicación para las ceibalitas que se llama Derecho a Transitar, tanto con los maestros como con los niños. Y luego la charla del área de salud se enfoca más al rol del médico pediatra o del médico en general como asesor para el papá que va a consultar, a la consulta, vale la redundancia, sobre cómo tiene que transportar a su niño. Y por último, la charla de transportistas escolares se enfoca básicamente en lo que es el transporte escolar y su regulación. Ya hemos recorrido y ya hemos estado en los departamentos de Colonia, San José, Salto, Paysandú, ahora en Maldonado, y nos queda el departamento de Canelones y de Rivera. El punto de control que realizamos en Maldonado, el objetivo que tiene es que los papás puedan ir a ese lugar, que es en el campus, con su sillita, su auto, su niño, y que se les asesore sobre el correcto uso e instalación de los sistemas de retención infantil, o sea, de la sillita, y que se le den consejos para que su niño viaje seguro. Ha sido una actividad que ha sido muy satisfactoria, estamos muy contentos con los resultados.
apretás acá, mira. Para juntar. Está bien, viste que está un poquito para abajo, está bien. Altura la loma un poquito para abajo. A medida que va creciendo, la subís haciendo. Cuando la subís, ya no tenés para subir, aunque no haya llegado al peso de la silla, vas a tener que cambiar. Viste que la silla tiene un peso máximo que límite. Sí, entonces, eso me parece. Del otro lado. Cuando la guíes, ahora nos fijamos cuando la saquemos a la bola. Otro tema, para ver si está flojo o no el arnés. Tú tratas de pellizcar el arnés. Si lo puedes pellizcar como acá, es que está flojo y tenés que tirar un poquito más. Bien. Vamos a un poquito más. Hasta que tratemos de pellizcar y que no podamos. Perfecto. Tampoco dejarla azul, pobrecita. Como un pitufito, no. Ahí quedó. A ver, ¿esto dónde va? ¿Acá? No, está bien, está bien. Lo que esto no tiene, que algunos tienen, es con un bachecito acá de plástico, que lo que hace es que evita que esto se corra de los bombitos que están en la cambio ahí. ¿Eso lo pones arriba de los hombros? Yo le preguntaba, ¿lo que pasa arriba ahí? Presenta Sanatorio Mautone, cada vez más cerca. Bueno, una vez que los pacientes han sido evaluados, estratificados su riesgo, hay un porcentaje de ellos, por supuesto los más graves, terminan siendo internados en las áreas de cuidados intensivos, a veces en forma directa, otras veces primero deben ir a bloque quirúrgico y luego, de pasado a bloque quirúrgico, van al CTI. Lamentablemente, y uno tiene el privilegio de haber desarrollado la medicina intensiva desde su comienzo acá en Maldonado, porque el Sanatorio Mautone fue el primer CTI de Maldonado, y hemos evaluado en estos casi 25 años, que se van a cumplir a fin de año del desarrollo de la medicina intensiva en Maldonado, cómo se ha ido incrementando el ingreso de la patología traumática en los servicios de medicina intensiva. En estos momentos en Maldonado, con cifras propias, de un estudio hecho entre el 2010 y 2011 en forma conjunta con la Facultad de Medicina de CLAI y a raíz del trabajo de graduación de una estudiante, se hizo un estudio interesante donde se evaluaron el porcentaje de pacientes traumatizados por siniestros de tránsito, fundamentalmente, que ingresan a los centros de terapia intensiva Maldonado, a los 3. Y ese porcentaje está en torno del 18%. Esa cifra, 18%, uno la puede decir es poco, es mucho, entonces valen los referentes nacionales. Los referentes nacionales son bastante parecidos, son entre 15 y 20%. Ahora, si esa cifra nosotros la sacamos del contexto de Montevideo y nos comparamos Maldonado con el resto del interior, el perfil de Maldonado, Punta del Este, es más del de Montevideo que el del resto del interior. La cifra de traumatizados de Maldonado es muy superior, casi el doble, de lo que es el resto del interior uruguayo. Por lo tanto, tenemos un perfil epidemiológico en cuanto a siniestros, pacientes graves en CTI por siniestro, de tránsito muy parecido a la capital, y eso a su vez son cifras que se repiten a nivel internacional, en las grandes urbes. Otro dato interesante, o lamentablemente interesante, es las edades de los traumatizados, y son fundamentalmente en la vida activa, entre los 15 y los 45 años es donde hay el pico
de pacientes traumatizados. ¿Cuáles son más graves? La asociación de traumatismo de cráneo y traumatismo de tórax es lo que le da un perfil de mayor mortalidad a este tipo de pacientes. Por otro lado, también interesa saber quiénes son los que se traumatizan más de cráneo. Bueno, los que tienen más traumatismo de cráneo son los, aunque sea de perogrullo, pero es así, son los conductores de moto. Y son más graves aquellos que conducen motos sin casco. Y son más graves todavía aquellos que conducen motos sin casco alcoholizado. Y bueno, esos son los que tienen mayor mortalidad. La mortalidad anda en el entorno al 11 o 12% en forma global y, como dije, mayor, cerca del 50% cuando se asocia cráneo y tórax. Predomina el sexo, 79% es en los hombres, y esto también es una cifra que se repite en el mundo. El 80% de los traumatizados graves que ingresan a CTI son hombres. Por lo tanto, hombres en edad laboral activa, lo que ocasiona un daño muy importante y un costo muy grande para la sociedad. Presentó Sanatorio Mautone, cada vez más cerca. Consejos de Diluso Motos para una conducción segura. Al utilizar tu moto, recuerda colocarte el casco antes de comenzar a conducir. Utiliza siempre el señalero al momento de adelantar a otros vehículos, al tomar un desvío o en caso de cambiar de carril. Diluso Motos. Patrocinamos el respeto en el tránsito. Gomería El Rey. 4 décadas de experiencia marcando un camino de responsabilidad, honestidad y atención personalizada. Neumáticos, baterías, llantas, audio, balanceo, alineación, tren delantero. Gomería El Rey, un clásico de verdad. Unite a la movida antiaccidentes. Si andás en moto, usa casco. No adelantes por la derecha, no cruces con roja y manejá siempre a una velocidad que te permita frenar ante cualquier imprevisto. Hacele dedo para arriba al buen manejo. Maldonado se une por un tránsito responsable. Maldonado, contigo está mejor. Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental. Apoya ANCAP. A la hora de invertir en seguridad, no improvise. Los programas de seguridad vial de CEPA le brindan las herramientas adecuadas para prevenir los siniestros en el tránsito de su flota de vehículos, eliminando los costos que los mismos generan. 23 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Volvieron las tucumanitas, las verdaderas empanadas de Tucumán, que se comen con las piernas abiertas, de la mano de su dueña Ángeles Olivera, a su casa. Avenida Francia, Torre del Triángulo, Parada 2, en su único local. Delivery 4249-7388. Julio Selman, liquidación final. Sí, escuchó bien. Julio Selman, liquidación final. Con descuentos desde un 30 hasta un 60% en toda su colección 2013. Aproveche. Julio Selman, liquida hasta agotar. El 66% de los fallecidos en accidentes de tránsito en ciudades iban en moto. Muchos de ellos eran jóvenes, jóvenes de todo el país y de todas las clases sociales. Jóvenes que cargaban combustible en las estaciones ANCAP, en las Petrobras o en la CESO. Por eso nos unimos. Para decirte algo. En lo que estamos todos de acuerdo. Sin casco no vas a ningún lado. Usalo siempre. Bien abrochado. Y tu acompañante también. Casco. Causa común. El restaurante El Tonel. Los mejores precios de Punta del Este, el mejor sabor y la mejor calidad. Parrilla, pastas, pescados, mariscos. Abierto todo el año. Calle 30 entre Gorlero y La 20. Taller Gospodinov, servicio oficial Renault y Nissan. Mecánica en general, chapa y pintura. Todas las compañías de seguros. Avenida Roosevelt y Parada 14.
You see, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? How can I show you? Nuevo Renault Fluence. Empezó todo otra vez. Santa Rosa, Punta del Este. Concesionario Renault y Nissan. Avenida Roosevelt, Parada 14. BIOS, Escuela de Diseño y Comunicación. Centro Certificado Autodex. Arquitectura de Interiores. Diseño de Interiores. Profesional en diseño técnico. Hiperrealismo y animación. Diseño de espacios verdes. www.bios.edu.uy. Y deberás crecer, sabiendo reír, sabiendo llorar. Y deberás vencer todas las barreras que te impidan seguir. Y deberás saltar por ti mismo para recuperar en la vida un lugar. Centro de Rehabilitación de Adultos, Cerema, para recuperar un lugar en la vida. Comenzamos a recorrer el tramo final de Conciencia Vial, pero tenemos todavía por delante unos cuantos minutos para compartir con Gaby Lencina, que nos acompaña, con quien ya hemos hablado de la ley de faltas y ahora vamos a hablar de la ley 19.061, que el 6 de octubre pasado, hace unos pocos días, tuvo una instancia en donde me va a explicar en qué estamos, porque ya me lo explicó fuera del aire y voy a pedir que me lo repita. ¿En qué está la ley 19.061 en este momento? Bien. En este momento nosotros estamos en un proceso de decreto reglamentario de la ley 19.061. ¿Se puede decir que entró en vigencia? Bueno, o ahí ves esta disquisición. La ley ya entró en vigencia, pero en realidad lo que se planteó es, para determinado tipo de situaciones que están previstas dentro de la ley, se plantean otros plazos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa? Amor romance. Si ocurre un siniestro de tránsito, y, por ejemplo, involucra a un motociclista, el juez, de acuerdo a la ley, se está previendo el uso obligatorio del chaleco. Claro. Ahora, puede ser cualquier chaleco el que use el motociclista. O sea, un chaleco reflectivo, ¿no? O sea, sí, como dice la ley. O sea, ¿qué significa esto? Está vigente, pero lo que no sabemos aún, hasta que no esté aprobado el decreto reglamentario, es qué tipo de chaleco, cómo tienen que ser las bandas reflectivas. Digo, o sea, hace a ese tema. Ahora, por ejemplo... A ver, vamos por parte, pero está bien, en un siniestro lo entiendo. Sí. El juez. Ahí está. Pero el motociclista, ¿no? Se pone el chaleco o no se pone el chaleco, no lo multan. Todavía no, hasta que no esté aprobado el decreto reglamentario, que ahora, como ya se venció el plazo de los 90 días que pidió el Congreso de Intendentes, entonces está en un proceso en el cual se sigue generando los efectos de poder aprobar la reglamentación. Más allá de eso, acá lo importante es que todavía no es sancionable. Esa es sancionable. O sea, no le pueden aplicar una sanción pecuniaria en vía pública. Pero para lo judicial sí. Porque, en definitiva, la ley lo que previó fue que a los efectos de la sanción sí se iban a tomar los tiempos necesarios para la reglamentación. Para que la gente, a ver, que le quede claro, la ley tiene como varios plazos dentro de esa propia ley para determinados temas. La venta de la moto con el casco y empadronada ya está vigente desde el 6 de febrero. ¿Desde de febrero? De febrero, o sea, es obligatorio desde el 6 de febrero vender la moto. ¿Por qué? Porque la ley dijo en un plazo de 30 días, y como se promulgó el 6 de enero, el 6 de febrero entonces es totalmente obligatorio. Ese es un tema. Por otro lado, dice, bueno, la ley dice, bueno, dentro de los 18 meses, después de promulgada la presente ley, va a ser obligatorio que los vehículos que ingresan a nuestro país tengan ABS, airbag, eso es año y medio. O sea, entonces, ¿qué significa? Que va a ser el año que viene, 6 de julio del 2014. Bien. Después tenemos algunos artículos que tienen que ver con
ya es obligatorio desde el mismo momento que sale la ley. Por ejemplo, la prohibición del uso de celular. Lo que no tiene es la sanción pecuniaria a nivel nacional. O sea, es obligatorio, está prohibido hablar por celular mientras se conduce. Claro, si yo le quiero aplicar en función de la ley, todavía no tengo el punitivo. Pero no había multas ya por hablar por celular. Esas son normas departamentales y normas del reglamento nacional, porque dije en relación a la ley. Claro, pero eso, porque yo lo vi en la ley también y no entendía. ¿Me pueden multar 2 veces por lo mismo? No, de ninguna ¿Dejar manera. de multarme a nivel municipal? Por ahora lo que tenemos son normas departamentales, normas del Reglamento Nacional de Circulación Vial, que son las que establecen los regímenes punitivos. Claro. En esta ley, lo que pasó, a diferencia de la otra ley 18.191, es que se establece el hecho de que el Poder Ejecutivo, la UNACEB, en consulta con el Congreso de Intendentes, elabore el capítulo de sanciones de esta ley. Sí, está claro. Esto va más allá de una ley departamental. Esto es para unificar departamentos, pensando algún día en una policía general en donde... Exacto, y que los valores de las multas sean los mismos en todo el país. Exactamente. Lo que no me quedaba claro es, estando vigente la ley, si me pueden multar por intendencias. O sea, si me pueden multar en Montevideo o en Maldonado por hablar por celular, o caducaron y en realidad estamos en un momento de impasse en donde no me deberían multar. No, si uno analiza la ley, como le está dando el ámbito a nivel nacional, la normativa departamental acá es complementaria, no es contradictoria, por lo tanto es aplicable toda la normativa, sin problema. Ahora, ¿qué es lo que sugerimos nosotros? Es que, como está contemplado como una ley nacional, obviamente, para que quede claro, si un departamento ya tiene una norma que establece que está prohibido el uso del celular mientras se conduce, tiene un punitivo y lo va a aplicar en función de esa norma que ya tiene, o sea, no cae por la ley. Ahora, hay muchos departamentos que no tienen previsto esa norma. Entonces van a esperar a que cuando salga la sanción por este artículo de la prohibición de celular, ahí sí se aplica. Pero no, por ejemplo, traer desde otra normativa para aplicarlo. Claro. ¿Qué te parece si te cambio el orden para ir recorriéndola distinto? A ver, por ejemplo, en el tema niños y motos. Eso ya está vigente porque tiene por allí la normativa que niños entre 0 y 12 años no pueden viajar en las motos. Ahí está. Los niños en las motos, vieron que la ley lo que dice es que tienen que alcanzar a los posapiés para poder ser trasladados o transportados en moto. O sea, los niños... Es más por la altura que por la edad. Exacto, más por lo que llegue... Se estila que es entre 0 y 12 años, pero bueno. A ver, el de 0 y 12 años es el artículo que habla del tema del sistema de retención infantil y habla de los niños en los asientos traseros. O sea, que los niños... Eso para los autos. O sea, de 0 a 12 años los niños no pueden viajar en los asientos delanteros de los vehículos, sino que tienen que hacerlo en los traseros. Todavía, como no está el decreto reglamentario aprobado, sabemos que se está hablando de las sillas para bebé, del sistema de retención infantil. Todavía no está estipulado, de 0 a 4, de 4 a... ¿no? O sea, todavía no está estipulado eso dentro del reglamento. En lo que hace al segundo artículo, que es el de tema motos, en el tema motos, ahí sí, digamos, se permite el traslado de niños, pero el niño tiene que alcanzar los posapiés. Eso es lo que establece la ley. Claro. Y eso es menos que 12, entonces, ¿te parece que...? No, el tema está que ahí, para alcanzar los posapiés, de 5, 6 o más, porque normalmente los niños no llegan a los posapiés. Claro, porque en los autos también hablan de una limitante de altura de 1,50 m. Claro. Es lo sustitutivo. Digo, si vos tenés un nene de 13 años que mide 1,40 m, tampoco debería viajar adelante. Sí. Y se supone, yo asocié que era más o menos la misma altura. No tiene la misma correlación entre lo que fue la apreciación de la edad con la altura con el tema de las motos. Perfecto. Fue diferente de los parámetros, digamos, que se manejaron, ¿no? Bueno, lo del celular ya lo hablamos, no sé si te quedaba algo más por decir. No, está bien, o sea, no tiene que desprenderse las manos del volante, o sea que de alguna manera se está permitiendo entonces el uso de manos libres. Sí, ¿no? Obviamente los autos de alta gama, el que ya tiene auto de alta gama habla a través del Bluetooth. Exacto, ahí está. Conectado al vehículo, y si no, los manos libres, claro, que uno conecta al celular. Yo no me quedó muy claro, y capaz que técnicamente tú lo manejas mejor. ¿Esto es por un tema de ocupar la mano o por lo que uno se distrae hablando por teléfono? Porque parecería que uno se distrae lo mismo hablando con un sistema Bluetooth o se distrae lo mismo teniendo el celular en la mano. No llegué a comprender esto de la norma. Es una pequeña crítica que le hago, capaz de dar una explicación. No, lo discutimos ampliamente y se tomó, incluso se hizo un análisis de derecho comparado, pero también se evaluó cuál era el paso o el momento en que se encontraba Uruguay para plantear esto, ¿no? O sea, primero, establecer un sistema de prohibición total de hablar, tendríamos que entonces plantearnos que el conductor
no debería dialogar con ningún pasajero que vaya dentro del habitáculo. Porque en definitiva lo que estamos pensando es que sabemos que sí es cierto, después de 1 minuto y algo, y eso lo saben más los compañeros del área de médica y psicológica, tenemos un momento, un umbral en el cual realmente desatendemos el tránsito y nos focalizamos sobre lo que estamos hablando. O sea que eso es una realidad. Entonces, pero siguiendo ese razonamiento, entonces lo que tendríamos que haber hecho era la prohibición total. Pero para seguir el fundamento de prohibir cualquier conversación por celular, tendríamos que prohibir las conversaciones plantearnos, en vivo. claro, ahí está, que también, como siempre decimos, entre, no sé, las discusiones que a veces se generan en el ámbito del habitáculo del vehículo, ¿no? Digo que sabemos que... Es incontrolable eso. Exacto. Además es difícil que un inspector pueda controlar que alguien va hablando por el No, celular o está digo, pero hablando aparte solo. no nos planteamos. Entonces, lo que sí se focalizó ahora era, bueno, la atención, es cierto, se está dividiendo, pero sí, seguro, se genera un riesgo del momento que abandonamos la conducción y estamos realizándolo con una mano sola. Perfecto. Te llevo ahora al tema del transporte colectivo. ¿En qué queda y si ya está vigente? Bien. Bueno, está dentro del proceso de reglamentación. O sea, que eso está esperando a que se apruebe la reglamentación para decir las determinadas pautas en relación a esto. Estamos hablando de mediana y larga distancia por ahora, que tienen que llevar el cinturón de seguridad. Ahí está. Más de 120 kilómetros se habla de mediana y larga distancia. Pero lo que es importante en esto, bueno, de que se está permitiendo un determinado, digamos, como que se admite en el de mediana y larga distancia la presencia de personas de pie, con determinadas limitaciones, ya lo van a ver en el decreto, es una propuesta que realizó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o sea que es el que está a cargo, digamos, de esa parte, y donde se marca la diferencia, el matiz, es en los transportes ocasionales, o sea, cuando nosotros decimos, por ejemplo, en un turismo, en un servicio en el cual se traslada, digamos, los famosos ST, ¿no? En definitiva, esos, se establece el uso obligatorio del cinturón, pero no se habilita a las personas de pie. Claro. O sea, en definitiva, acá la diferencia que se da dentro de este tipo de transporte es, en los de mediana y larga distancia, sí se va a admitir con determinadas limitaciones de cantidades y de lugares de donde tienen que ir las personas de pie. Sabemos que esto es muy difícil de implementarlo en el país, va a llevar sí, porque hay zonas que puede llegar a mucha gente a pie. Exacto. De pie, entonces, lo dejaste a pie, pero claro, en la parada, porque no tengo capacidad. Por eso mismo, en el planteo originario que realizamos nosotros, esto se corrigió y se permitió esa segunda salvedad, que era la posibilidad de que se lleven igual las personas de pie. A ver, casco para ciclistas, ¿en qué está? Bueno, el casco para ciclista está en el proceso de cómo decimos qué tipo de característica, y lo va a decir la reglamentación. Por lo pronto, es obligatorio el uso de cualquier casco. Digamos, estaría vigente, por decirlo de alguna manera. Sabemos que desde el punto de vista de lo que hace al control y fiscalización no está habilitado en este momento ese tipo, ¿no?, al tema del control. Estamos trabajando con determinados estándares a nivel internacional, y en definitiva hemos entendido que es un paso más que se está planteando sin tampoco establecer demasiadas exigencias, ¿no? O sea, se está caminando, digamos, en ese sentido, pero sin ponernos en una serie de exigencias en relación al tema de casco, porque evidentemente, ¿qué pasa? Mientras en el casco para motos teníamos norma técnica, en Uruguay, elaborada por UNIT, nosotros en el casco para ciclistas no lo tenemos. Sí, no solamente nos quedamos con el casco, ¿no? Por ejemplo, las bicicletas tienen que llevar determinadas luces. Exacto. En el caso de las motos hemos hablado de los chalecos reflectivos, pero también puede ser que haya que tener unas camperas, hay unas camperas que ya los tienen. Es decir, después hay algunas cosas que hay que aclarar, porque claro, si no duplicás, hay unas camperas que vimos acá en este programa, que es insólito pedirle que arriba de esa campera se ponga un chaleco. No, claro, porque ya hay elementos. O sea, la norma establece que sean o las cintas, o el chaleco, o las camperas. Claro. Y las camperas, hay camperas para motociclistas que ya vienen con elementos reflectivos, incluso se analizó el hecho de que podían ser incorporadas a las prendas en varios sistemas, o sea, cosido, pegado, etcétera. O sea, como que por lo menos en la parte reglamentaria se está siendo, digamos, bastante consciente de la situación de implementar esto, ¿no? Sabés que me hiciste acordar algo que era de esta ida y vuelta que tenemos con ustedes cuando nos ven el programa. Cuando hablamos de las camperas reflectivas, que no fue contigo, nos llegó un mensaje, no me acuerdo si fue acá o en el
programa de radio en Montevideo, que nos hablaba, porque habían visto el programa acá, que nos decían de que la policía de la seguridad, no tiene nada reflectivo, que van con chalecos negros y que no se les ve nada. Si a ellos les van a exigir también. Sí, todos. En realidad esto ya se está trabajando a nivel nacional con distintas instituciones abocadas al tema del control en vía pública. Incluso hay distintas iniciativas que, más allá, por ejemplo, de incorporar el chaleco, ya están como personalizándolo, con el número, con el nombre, o sea, hay como también una movida a nivel nacional para poder incorporar esa exigencia en todos, ¿no? Claro. Después también nos comentaban de las camionetas, las pick-up, que no pueden transportar más gente en la caja. Sí. Y te diría que incluso con un intendente del interior tuvimos al aire una charla en la que él decía, yo no le puedo prohibir a la gente que ande por la Rambla de Mercedes en las camionetas, porque es un paseo que no les puedo prohibir. Y uno se pregunta, ¿hay benevolencia o no se puede y no se puede? ¿Cómo es esto? No, el transporte de personas en las cajas de las camionetas no se va a admitir. O sea, estamos hablando también el objetivo y el destino de las camionetas, ¿no? De las pick-up. El objetivo es la carga, o sea, está destinada para la carga, pero no para el transporte de personas. Habría que preguntar qué pasó entonces en el caso del siniestro de tránsito, en el cual en Tacuarembó una camioneta llevaba a 3, 4 chiquilinas y terminaron todas muertas. Claro. O sea, nos preguntamos ahí entonces ese sistema, ¿no? De, bueno, ¿cómo contemplamos este tema? Digo, realmente sabemos que, desde la Unidad Nacional sabemos que estamos cambiando muchísimo lo que hace a las conductas. Y ahí viene, cuando hablamos por necesidad, cuando hablamos por distracción o por paseo, porque el planteo que a veces se traslada y que tiene, digamos, su fundamento es, en realidad, cuando se argumenta, sí, pero yo tengo que transportar porque, no sé, estoy en el medio del campo y es el único medio de transporte, o sea, por decirlo de alguna manera, o sea, ahora, me parece que sí, que en el tema de, plantearlo como un tema paseo y de no decir... Acatar una norma nacional. Claro, acatar una norma nacional está poniendo en riesgo la gente. Ya vamos a hablar de los encuentros que se vienen sobre lo que es la Semana de Seguridad Vial, pero te quiero preguntar muy cortito. Hablamos de mucho de lo que es la reglamentación que no está. ¿Cuánto se demora la reglamentación de esta ley? No, y esto es cuestión de días. Ustedes recuerdan que en realidad fue así. Este trabajo se hizo en consulta y se hizo a nivel de los directores de tránsito, han trabajado. El Congreso Intendente pidió los 90 días, venció ya el plazo y en definitiva está en la órbita de las autoridades a nivel nacional para que se defina en relación a ello. Digo, es un tema es de cuestión de días. Es para ahora. Bueno, y ahora sí, contame, ¿qué van a consistir los encuentros sobre la Semana de Seguridad Vial, que va a empezar el 21 y se va a desarrollar hasta el 29, ahora del mes de octubre? Bien, lo que tenemos es la 6ª Semana Nacional de la Seguridad Vial que se realiza. El día 21 tenemos un encuentro nacional de agentes de tránsito. Este es el 4º encuentro nacional que se realiza en el Paraninfo en el Salón Azul de la Intendencia. Es un encuentro focalizado a agentes de tránsito de todo el país. El tema central es políticas de autoridad. Están convocados todos aquellos que están asociados o les guste el tema para que concurran. Ese mismo lunes a las 17 horas, 17 a 20, se realiza el 3er encuentro nacional jurídico por la seguridad vial. Ahí está focalizado a jueces de todo el país, a fiscales, a lo que hace, Suprema Corte de Justicia, Asociación de Magistrados, sobre la implementación de la ley de faltas y todos esos detallecitos que están ahora los jueces enfrentando a nivel nacional en distintas partes del país. Por si no vieron conciencia vial en una palabra. Por las dudas, exactamente, ahí está bien, exactamente. ¿Y qué más? Bueno, esto dentro de la semana que tiene una cantidad de actividades que hace a responsabilidad empresarial, a otros temas de otras áreas que se ven reflejados durante toda la semana, ¿no? Bueno, Gaby, la verdad que como siempre, clarísima. Miren que le digo Gaby porque se llama Gaby, no porque sea una Gabriela con la que tengo mucha confianza, es que se llama Gaby, porque hay que aclararlo. Sí, por las dudas. Es el nombre que figura en la cédula. Sí, figura así, cuatro letras. Si no habrán dicho, ¿y por qué le dice Gaby? Bueno, le dirá Gabriela, no, porque se llama Gaby. Bueno, un gusto que hayas estado nuevamente con nosotros y como siempre, muchas cada gracias. Vez que te consultamos haces esto muy ameno. Y gracias a los hombres. Auspiciaron Sanatorio Mautone, cada vez más cerca. BIOS, Escuela de Diseño y Comunicación, Intendencia Departamental de Maldonado. COPSA, Línea Este. Gomería El Rey. Letras del Este, Comunicación Visual, Julio Selman. Macromercado,
Parrilla y Restaurant El Tonel. Empanadas Las Tucumanitas. Audio del Este. Alquiler de equipos. Santa Rosa Punta del Este. Taller Gospodinov. Y Diluso Motos. Llegamos así al final de otro programa de Conciencia Vial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya los estamos convocando para la semana que viene. También le mandamos un saludo muy especial a aquellos que nos ven a través de Canal 21 de Montecable, Canal 6 de la Ciudad de la Costa y el nuevo Canal U a través de Cablevisión. Como siempre les digo, terminamos el programa por hoy, pero tenemos toda una semana para seguir compartiendo con ustedes los contenidos a través de lo que es la página web concienciavial.uy. Nos pueden seguir en Facebook. Ustedes saben que en Facebook somos Conciencia Vial. Tenemos el mensaje de texto a través del 096-420-635. Como siempre les digo, nos reencontramos en 7 días con más Conciencia Vial y recuerden que la seguridad en el tránsito es responsabilidad de todos.